Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie, Film Milk, de series basados en el libro. Deja de poner esa cara tan ridícula, dijo Prague Egg, suspirando mientras parecía incómodo. Su gran figura se acercó al pequeño y, finalmente, le extendió la cámara de tamaño mediano. Toma, aquí tienes. No, no está bien. Tengo miedo de que se caiga, respondió Nom Huet, mirando en la cámara con ojos grandes y redondos mientras negaba frenéticamente con la cabeza, intentando devolver la cámara, pero el otro se la puso en las manos de golpe, dejándolo con la boca abierta. Deja de quejarte. Si la rompes, me compras una nueva y ya está, dijo, mientras le quitaba la correa de la cámara de su propio cuello y la ponía alrededor del más pequeño. Ahí, póntela. Nonhuet miró al chico alto y sonrió con las mejillas infladas. Prague era muy rudo con sus palabras, pero en realidad también era muy amable. Gracias, dijo él. Prague lo miró. Su rostro pálido y sencillo estaba cubierto en gran parte por unas enormes gafas, pero aún se podía notar sus entusiasmos a través de sus grandes ojos detrás de los cristales. Él frunció el ceño y le dio un leve golpe en la frente con el dedo a Nom. Haz que salga bien, ¿eh? Le dijo, dejándolo levantar la cámara y disparar como quiera. Mira, mira, ¿qué tal? Nonhuet se apresuró a mostrarle la foto. Tonto, te dije que tomaras fotos del paisaje, no de mí, exclamó él al ver su propia imagen en la cámara. La foto mostraba al chico de rasgos marcados, ojos afilados y profundos, una nariz prominente que encajaba perfectamente con su rostro masculino y mandíbula definida. Sin embargo, su apariencia estaba opacada por una sombra de barba desordenada que cubría casi la mitad de su cara. A pesar de ser alguien tan atractivo, la foto parecía sacada a propósito para arruinarlo. Tonto. Este minion que parece haber comido detergente tenía un talento fotográfico horrible, pero se ve bien, dijo Nom Huet, sonriendo mientras miraba la foto en la cámara. Bórrala. Nom Huet arrugó la nariz y negó con firmeza. No la borraré, se ve genial, tonto Nom Huet. ¿Ahora tienes el valor de desafiarme? La gran mano izquierda del chico se posó sobre la pequeña cabeza de Nonhuet, presionando su gorra, mientras su mano derecha se golpeaba a sí misma para descargar algo de frustración. Nonhuet encogió el cuello. Aunque no le dolió, el impacto hizo que se estremeciera. Prague, alto como un gigante, tenía una fuerza acorde a su tamaño. Con lo pequeño que era, Nonhuet no podía hacerle frente. El simple peso de su mano sobre su cabeza lo hizo temblar. Ah, mi cerebro estaba temblando, dijo él, agarrándose la cabeza mientras daba un paso hacia atrás. Pero él avanzó un paso más y con una sonrisa burlona le preguntó, ¿tú tienes cerebro? ¿Qué? ¿El cerebro lo tienes? Prague levantó las cejas y entrecerró los ojos burlándose, mientras él fruncía los labios. Claro que sí. ¿Cómo alguien no tendría cerebro? Replicó rápidamente. Todo el mundo tiene cerebro, es parte del cuerpo, pensó Nonhuet. Mientras tanto, el alto se sacudió los hombros, conteniendo la risa. Este minion que parece haber comido detergente realmente no se da cuenta de que lo estoy insultando. Pero bueno, pensó él, así será más fácil engañarlo o explotarlo. Después de unas pocas fotos, Prague ya no pudo soportarlo. Este enano de Nonhuet toma fotos horribles. Un poste de luz salió torcido y medio fuera del encuadre. Dios, ven acá, exclamó frustrado, sintiendo como el calor de la ira subía por su cabeza. Prague arrastró al pequeño hacia él,
rodeándolo con los brazos para ajustar la cámara correctamente. Ahora, Nonhue estaba prácticamente atrapado dentro de los brazos del alto, casi desapareciendo por completo en su enorme figura. Las grandes manos del chico sujetaban las pequeñas manos de Nonhuen con fuerza, guiándolas para levantar la cámara y colocarla en el ángulo perfecto. Mientras tanto, seguía murmurando quejas insensates. ¿Será posible que este tipo respire por la piel?, pensó Nonhue. Ahí, así de fácil. Eres un tonto inútil, dijo finalmente el alto, inclinándose hacia el pequeño justo cuando éste levantó la vista con una gran sonrisa. Sus labios pequeños y rosados se movieron al hablar. ¡Wow! ¡Qué bonito!, exclamó Nonhue, refiriéndose a la imagen de una familia japonesa pequeña y adorable, de espaldas a ellos, caminando juntos por una acera en Sucumbit. La escena parecía sacada de un día perfecto en familia.